Ok, entonces comenzamos. Decirles primero que la biodescodificación es un nuevo enfoque terapéutico que propone que cualquier tipo de enfermedad o síntoma es un síntoma de algo un poquito más grande, de algo mayor que le precede. ¿Y qué es ese algo mayor? Es lo que llamamos un biochoc, cosa que vamos a estar aprendiendo hoy día en la masterclass. Mi nombre es Claudio Hornig, soy experto en biodescodificación, constelador familiar también, terapeuta sistémico y en vías de desarrollarme como coach ontológico también. Así que muy contento por eso. Les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a estar hablando de qué es la biodescodificación, la terapia que actualmente realizo y que me ha abarcado varios tiempos estarla ensayando, estudiando y experimentando. ¿Qué es la biodescodificación y cómo funciona? ¿Ok? Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, esto no espero que sea un monólogo. Si ustedes tienen alguna consulta que hacerme, simplemente abren su micrófono, me la expresan, no me voy a sentir que me están interrumpiendo, soy bastante adulto, yo tengo mi capacidad de poder enfrentar cualquier tipo de interrupción. A lo sumo, si estoy diciendo una idea, les pido el permiso a ustedes que les voy a responder en un ratito más y nada más que eso. Así que siéntanse en la absoluta libertad de poder dar y hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Por favor, aprovechen esta instancia, ¿ok? Entonces, la biodescodificación es una de las más vanguardistas terapias de todo el mundo de la medicina alternativa, ¿ya? Y aquí ya hay varios parámetros de empezar a decir. ¿Por qué la biodescodificación es parte de la medicina alternativa? Bueno, es súper sencillo. Porque todo aquello que no es parte de la medicina alópata, terminamos concluyéndola o agrupándola en un mundo de un montón de otras cosas que la han llamado medicina alternativa, medicina complementaria, medicina holística inclusive, ¿ya? Entonces, cuando alguien tipifica una terapia como holística, simplemente quiere decir que no está avalada o acreditada suficientemente por la medicina original que tendemos a ocuparla en el occidente, lo que llamamos la medicina alópata. Eso estamos hablando de los doctores certificados que estudian medicina en la universidad, que tienen su título y que tienen la capacidad acreditada a nivel gubernamental de poder entregarnos medicamentos para la solución o medicamentos paliativos de los síntomas que estamos viviendo en nuestro cuerpo. Esa es la diferencia entre una medicina alópata y una medicina alternativa, holística o qué sé yo. Pero como es tan grande todo el mundo de la medicina alternativa, holística, es importante también diferenciarlo dentro de eso. También, yo soy chileno, por ejemplo, en el caso acá de Chile, hay que entender que inclusive la medicina mapuche es considerada como una medicina de acompañamiento, inclusive la medicina china, que es de las pocas acreditadas por el Instituto Nacional de Salud para poder ejercerla, por ejemplo, en hospitales, y que en China es la medicina tradicional, para nosotros nuevamente abarca dentro de este mundo de lo que no es lo alópata, por ende nada tiene que ver con medicamentos o con doctores entre medio. Es así de grande la diferencia. Pero entre todo el mundo de la medicina alternativa también existen muchas grandes diferencias. Y para agruparlas en algún sentido, podemos entender que hay muchas terapias que tienen índole energético. Por ejemplo, alineación de chakra, tameana, reiki, energía humana y universal, péndulo hebreo. Hay mucha terapia de distintos nombres que tiene que ver con la elevación de la frecuencia, que tiene que ver con la alineación de nuestro propio sistema energético, y eso es un gran mundo de la medicina alternativa, pero no lo es todo. Si bien mucha medicina alternativa se ha hecho conocida a través de eso, a través de estos nuevos conocimientos, del entendimiento de los chakras como nuevos órganos o órganos etéreos de nuestro sistema energético, y un montón de linda información, mucha sacada de libros muy antiguos, Vedantas en India, 3.000 a 5.000 años anteriores de la existencia del mismo Jesús en la Biblia. Entonces estamos hablando de información recontra antigua, ¿ok?
y también recontra probada y comprobada, solo que denostada por la medicina alópata muchas veces. Pero también existen otras que tienen que ver con algo más cercano a la psicología, ¿ok? Y en eso llegamos a la biodescodificación. ¿Por qué la biodescodificación se entiende como un nuevo enfoque terapéutico? Porque no hay dónde agruparla, porque tiene mucho de psicología, tiene mucho de un enfoque biológico y tiene mucho del entendimiento de que existen códigos emocionales que se pueden liberar. O sea, tiene un poquito de todos los mundos, por decirlo de alguna forma. Hay que entender que desde los años 20 en adelante, recién ahí, la medicina empezó a incluir a la psicología como el comportamiento humano, como el estudio del comportamiento humano, y empezó a entenderse como una rama que se podía estudiar. No me extrañaría que estemos en el 2120, en 10 años más, y ya la biodescodificación se está estudiando, por ejemplo, en universidades, entendiéndola como una gran cosa, una buena actualización del sistema que se pueden hacer a través de los psicólogos. Dicho sea de paso, es súper importante entender también que en el mundo de la psicología, hoy día, por ejemplo, se está tomando bastante en cuenta y está siendo muy innovador los estudios de Milton Erickson, que son estudios que vienen posteriores a la Primera Guerra Mundial y que recién ahora se están tomando como un nuevo enfoque de la psicología de las soluciones, la psicología sistémica breve, por ejemplo, un montón de otros términos de una actualización del enfoque de la terapia psicológica y que han comprobado que tiene efectos muchísimo más rápidos en el comportamiento humano. Por ende, no me extrañaría entonces que la biodescodificación más pronto que tarde entre a un proceso más serio de un entendimiento o más cercano a la academia. De minuto no es así, de minuto la biodescodificación solo se estudia de maestro a discípulo, muy cercano a las terapias energéticas desde ese punto de vista. Hay alguien que sabe, otro que aprende. No hay acreditaciones, no hay organización que avale esta información, eso también es súper importante que lo sepan desde ya. Yo me caracterizo por ser absolutamente honesto y sincero en eso. Entonces, la biodescodificación es un nuevo enfoque terapéutico que establece que la enfermedad o que cada síntoma es la manifestación o la solución simbólica de un conflicto anterior, un conflicto emocional. Cualquier duda, cualquier consulta, me la preguntan, chicas y chicos, porque quizás puedo empezar a hablar un poco en un idioma que ustedes desconocen. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que todo síntoma o enfermedad es lo mejor que nuestro cerebro, como un gerente de operaciones, puede hacer con la información que tiene y con el deber de darle solución a un conflicto anterior. Entonces, primero está un conflicto emocional, después hay un periodo de tiempo y después el cerebro se obliga a darle una solución simbólica a esa situación emocional. ¿Por qué digo que hay un espacio de tiempo? Porque, bueno, nuestro cerebro también entiende que somos nosotros los que tenemos que solucionar el problema primero. Se dan cuenta entonces que desde este nuevo enfoque terapéutico entendemos que la enfermedad viene desde afuera. La enfermedad y el 100% de las enfermedades provienen de un estímulo externo. Por más que sean enfermedades autoinmunes, que por definición es entender que nuestro propio cuerpo ataca al propio cuerpo. Por más que sea eso, tiene que ver entonces con una programación mental, programación que viene a modo de reacción de algo que nos pasó, de algo de nuestra vida cotidiana, algún evento que vivimos con un alto nivel de estrés. Y eso es importante irlo entendiendo, chicos. Nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos una capacidad de poder lidiar con problemas.
con problemas, con situaciones, tenemos inteligencia necesaria, tenemos un sistema nervioso simpático y parasimpático, tenemos el cortisol que se eleva, tenemos la adrenalina que también se eleva cuando necesitamos estar en alerta, un montón de situaciones biológicas que tienen que ver con el control de la homeostasis frente a un estímulo. ¿Ok? Entonces, primero nos sucede un conflicto que hace que nuestro cuerpo se mantenga con un alto nivel de estrés. Es importante que sepan que cuando uno tiene un alto nivel de estrés, inmediatamente se eleva la adrenalina, inmediatamente nuestro cuerpo secreta el cortisol, la adrenalina baja en un periodo de 5 a 6 horas, mientras el cortisol se demora alrededor de 6, 7 o 8 días en poder bajar a sus niveles naturales o normales de nuestra vida cotidiana, digamos. Tenemos todo ese sistema. Entonces nuestro cuerpo y nuestra mente está adaptado para poder lidiar con las situaciones de nuestro externo. Y esa es la primicia principal para poder entender cómo a distintas personalidades se les ocurrió la idea entonces que dentro de ese mismo proceso de adaptación, ¿por qué no entender entonces que la enfermedad tiene que ver justamente con lo mismo? Con una nueva adaptación frente a un estímulo. Entonces, para que lo vayamos entendiendo mucho mejor, cada célula de nuestro cuerpo, cada célula biológica, cada célula de una planta, cada célula de un animal, de un mamífero, de nosotros, de nuestro pelo, de nuestra uña, de nuestros intestinos, tiene solo dos funciones importantes que realizar en esta vida, en su vida. Y nosotros somos un conjunto de células, por eso estamos resumiendo, poniendo la información en lo más chiquitito. Solo dos funciones fundamentales: sobrevivir el máximo de tiempo posible y poder procrear una célula o alguien más o menos parecido que yo, dejar nuestra huella. Alguien al cual nosotros le destinamos nuestra información. Sobrevivir el máximo de tiempo posible y procrear. Y ojo que en el procrear no necesariamente es hacer un hijo, no necesariamente es hacer otra célula, sino que encontrar una forma de poder entregar mi información, de poder dejar mi legado. Por eso se habla de una célula o un ser más o menos parecido a uno. Esas son las dos funciones fundamentales biológicas de cualquier célula. Entonces, entendiendo que todos somos un conjunto de células, nosotros mismos al nacer, entonces tenemos esa función: sobrevivir el máximo de tiempo posible. Y aquí hay experimentos aterradores para entender eso. O sea, si uno se trata de ahorcar, se trata de ahogar, no puede, porque el instinto puede más. Porque instintivamente vas a tratar de zafarte de la soga si te estás tratando de ahorcar. Por eso el suicidio es algo tan difícil de hacer. Porque instintivamente nuestro cuerpo, nuestra biología nos comanda a sobrevivir el máximo de tiempo posible. Y también poder dejar un legado. Por eso es tan importante tener un hijo, plantar un árbol o escribir un libro. Psicológicamente estamos preparados para ese entendimiento. Necesitamos dejar ese legado, porque es una función biológica fundamental. Entonces, en esa misma necesidad de sobrevivir el máximo de tiempo posible, se habla entonces de toda esta maldita o bendita capacidad que tenemos todos nosotros de adaptarnos. Sabrán los y las que han tenido vidas duras, complejas, que suceden muchas adaptaciones en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio sistema, para poder continuar. Hay muchas personas que son capaces de disociarse, son capaces de generar mundos de fantasía para poder lidiar con su propio dolor. Porque estamos destinados a sobrevivir. Estamos destinados a sobrevivir el máximo de tiempo posible. Para eso, ojo, somos capaces de hacer lo que sea. Somos capaces de hacer exactamente lo que sea para poder sobrevivir el máximo de tiempo posible.
Las personas inclusive que están privadas de su libertad, será un año de sufrimiento quizás, está establecido que más o menos este tipo de sufrimientos no dura más de 6 meses a un año 2 es lo que más o menos es el ciclo de un duelo llevado de manera saludable. Un duelo es un cambio fundamental de nuestra vida, no necesariamente una muerte. Y después de eso comienza el proceso natural de adaptación. Y terminamos incluso encontrando linda la celda. Terminamos amononándola, haciendo cosas para poder sobrevivir y seguir aquí. Entonces, en ese mismo entendimiento biológico hiper recontra resumido, ¿por qué no pensar que una enfermedad, entonces, es parte de ese proceso de adaptación simplemente? Como si fuéramos un mutante, como si fuéramos individuos con distintas capacidades unos de otros. Algunas personas tienen un carácter más duro, otras personas son hiperempáticas, otras personas en esa hiperempatía terminan desarrollando fibromialgia. La fibromialgia, por ejemplo, está ya acreditado como un síndrome, eso quiere decir que es un conjunto de síntomas, no es una enfermedad, es simplemente un conjunto de síntomas. Y dentro de ese conjunto de síntomas le pasa a personas especiales, de un perfil de personalidad especial, fíjate. Y ese perfil de personalidad especial tiene, y está comprobado, muchos más terminales nerviosos en esas zonas que le duelen. Entonces simplemente son personas que tienen más terminales nerviosos y, como no, entonces son más sensibles al dolor. Como otras que también está comprobado de carácter psicopático, por ejemplo, asesinos en serie, que no tienen tanta cantidad de terminales nerviosos o que tienen el lóbulo frontal muchísimo menos desarrollado que cualquiera. Entonces, si resumimos todo a la biología, resulta que la biología nos explica todo. Pero lo que todavía no nos ha explicado o todavía no nos han enseñado es que entonces, hasta el dolor de guata, hasta la caída del pelo, tiene que ver con una adaptación, tiene que ver con una solución, tiene que ver con que es la reacción de nuestro cuerpo frente a un estímulo que por supuesto fue anterior. Entonces, siempre frente a cualquier síntoma o enfermedad va a haber un conflicto emocional que le precede, siempre. Y desde ahí es donde podemos acuñar desde la biodescodificación entonces que toda enfermedad tiene un origen emocional. Y por ende, toda enfermedad es curable. Me han querido acribillar en las redes sociales cuando he dicho que toda enfermedad es curable. Y yo lamento muchísimo y lamento de corazón a todas esas personas que han luchado por sus hijos o por sus familiares con todas sus fuerzas y con todo ese conocimiento, y esos familiares han terminado en muerte también. No estoy diciendo que no hayan hecho todos ellos lo suficiente, porque también nuestro cuerpo necesita un cierto tiempo y un cierto estado para poder reprogramarse. Sí estoy diciendo que toda enfermedad tiene el potencial de sanarse, porque la generó nuestro cerebro, y nuestro cerebro entonces también tiene el antídoto. Nuestro cerebro también, así como la programó, la puede desprogramar. ¿Y por qué estoy hablando de programación? Porque justamente es un poco eso. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si estamos frente a una situación de violencia infantil, mi papá, por ejemplo, me pega. Cada vez que me porto mal, cada vez que me saco malas notas, me tira la oreja. ¿Cierto? Puede pasar, ¿no? Es súper habitual. Sobre todo las crianzas antiguas eran como bastante más violentas, ¿no? Cada vez que el niño se porta mal, le tiro la oreja. Y se la tiro y se la dejo bien grande la oreja. Puede ser que ese niño en ese minuto programe en su cabeza una solución. La solución podría ser portarse bien, por supuesto que sí.
¿Qué es lo que busca el papá, cierto? Pero también podría ser todo lo contrario. Podría ser portarse mal. Porque total, si ya me tiró tanto la oreja, ¿qué más va a pasar? Pero ¿qué es lo que le va a pasar a ese niño desde esa experiencia cuando, como adulto, por ejemplo, lo reprenda un jefe? Ese niño en ese minuto va a recordar esa experiencia de violencia porque nuestro cerebro no tiene el concepto del tiempo que nosotros manejamos. Nuestro cerebro vive en un eterno presente. Nuestro cerebro no entiende ni de pasado, ni de presente, ni de futuro. Nuestro cerebro simplemente vive en un solo estado. Si yo hoy estimulo mi cerebro con una película de terror, me voy a asustar. Y es súper contraproducente porque yo soy adulto, dicho sea de paso, estudié cine, sé que hay un actor detrás, que hay un director detrás, que son efectos de mentira, y me asusto igual. Y eso yo lo sé, y lo sé porque lo hice en su minuto, ¿me entienden? Pero si veo esa película de terror, me voy a asustar igual. Mi cerebro es monofocal, todos los cerebros de nosotros son unas biomáquinas maravillosas de entender, pero tienen la capacidad solamente de poner un foco a la vez. Y en ese foco a la vez me voy a asustar si veo una película de terror. En ese foco a la vez voy a creerle la ilusión del ilusionista, cuando yo sé que seguramente con la otra mano me está escondiendo las cosas y yo, ¡uy!, me pongo cara de sorpresa. ¡Uy!, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo escondió las cartas? ¿Cómo escondió la pelota? ¿Dónde está esto? Porque nuestro cerebro tiene un solo tiempo y un solo foco. Un solo foco. Aquellos que son matemáticos poderosos, esos hombres calculadora y todo lo que dicen, igual tienen un solo foco, solo que lo hacen muy rápido. De hecho, hay muchas operaciones de nuestro cerebro que parecieran milimétricas, muy rápidas, y pareciera que nuestro cerebro saca una conclusión tremenda, pero siempre fue una operación a la vez. Primero la suma, después la resta, bla. Muy parecido a un proceso matemático, solo que se hace muy rápido. Nuestro cerebro es solamente monofocal, solamente le puede poner atención a una cosa y no a otra, o a una cosa y después a otra y después volvemos a una, pero es siempre un solo foco, ¿ok? Eso es súper importante de saber, súper importante de saber. Entonces, volviendo al tema del niño, cuando un jefe lo reprenda porque llegó tarde quizás él no tenía la culpa, quizás justo se tomó en el metro, no alcanzó a llegar, pero justo el jefe lo necesitaba en ese minuto y lo reta por llegar tarde. De ahí en adelante, a ese que ahora es adulto, pero que tuvo esa experiencia infantil, se le va a evocar ese recuerdo. Va a reaccionar tal y como reacciona ese niño. Y en ese minuto quizás se le puede ver afectado la oreja en algún minuto, que como mínimo se le va a poner roja la oreja, a modo de recuerdo. Y si ya la programación o la necesidad de la solución por el nivel de estrés que le evoca este recuerdo es mucho más grande, quizás vamos a estar hablando de que algo biológico a modo de enfermedad se puede manifestar en las células del oído. Quizás empiece una urticaria, o quizás sea algo más profundo si es acompañado, por ejemplo, con el sonido de un grito, con un estruendo más fuerte. ¿Me van comprendiendo, chicas y chicos? ¿O estoy hablando muy en chino? Cuéntenme, por favor, dialoguen, háganme preguntas. Dejo mi micrófono abierto. Ok, la Gigliola dice que entiende. Todo bien claro, fantástico. Ok. Entonces la biodescodificación tiene un origen, ¿ya? Tiene un origen que es un origen bastante moderno, estamos hablando de puros estudios alrededor de los años 70 y 80. ¿Qué es lo que pasó con la biodescodificación? La biodescodificación es simplemente el entendimiento que nuestras células tienen un código que tiene que ver con su funcionalidad biológica y que tiene que ver con su capacidad de almacenaje de información.
Toda célula en nuestro cuerpo tiene capacidad de almacenaje de información. La información no solo se guarda en el cerebro. Por eso se habla de que los músculos tienen memoria. Por ejemplo, cuando chicos hemos sido deportistas, después dejamos de serlo, y cuando adultos empezamos a retomar un poco el deporte o el acondicionamiento físico, rápidamente nuestra musculatura adopta la forma anterior, porque está programada así. Y así como los músculos tienen memoria, nuestras células del estómago tienen memoria, toda célula tiene memoria. Toda célula tiene capacidad de almacenaje de información. ¿Y cuál es la información que va a guardar cada una de las células? Cha-cha-cha-chan. La que tiene que ver directamente con su funcionabilidad biológica. O sea, tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la función que tiene tal o cual célula para entender qué memoria emocional puede estar guardada allí? Y no, Wikipedia no sirve para eso, no necesitamos tener grandes estudios, simplemente entender la dinámica. Entonces, las células de nuestro oído van a tener el almacenaje de información de todo lo que respecte a lo que hemos escuchado. Y así también va a haber una diferencia entre la información del oído derecho con la información del oído izquierdo. Porque el derecho tiene que ver con la entrada de la información, el izquierdo tiene que ver con la salida de la información. Así, por ejemplo, todas las células oculares van a tener que ver con la información visual. Algo que yo vi y que me provocó un alto nivel de estrés. Y esas son conclusiones que podemos sacar de manera muy básica, ¿no? Porque todos entendemos cómo funciona el oído, todos entendemos cómo funciona el ojo, por ejemplo. Pero cada célula vamos a encontrarle su... ¿puedes repetir, por favor, Claudio? Ok, repito. Toda célula tiene capacidad de almacenaje de información. Y ese almacenaje de información va a estar íntimamente ligado a su funcionabilidad biológica. Es así como entonces el ojo va a guardar información de todo lo que hemos visto, el oído va a guardar información de todo lo que hemos escuchado, la lengua va a guardar información de todo lo que hemos degustado, la piel va a guardar información, cha-cha-cha-chan, no solo de todo lo que hemos tocado, que sería como lo textual, sino que también información del límite con el externo y nuestra relación directa con lo externo. ¿Por qué? Tenemos que entender que toda la piel, que dicho sea de paso es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo, es el órgano también límite. Tiene que ver entonces con nuestra relación directa con el externo. También con la regulación de la temperatura y un montón de otras funcionalidades biológicas. Por eso es tan importante poder entender un poquito más de biología. Pero, insisto, no es que nos convirtamos en enfermeros o doctores, sirve mucho la información de las clásicas enciclopedias de biología, la verdad que no va más allá de recordar la biología que aprendimos en el colegio. Y es así como entonces las células de nuestro estómago van a tener información ligada a las situaciones donde necesitamos ser más ácidos, si tiene que ver, por ejemplo, con las células que segregan el ácido gástrico. Tiene que ver con las informaciones emocionales de lo que rechazamos, de lo que sentimos corrosivo. Es así como los huesos van a tener entonces toda la información de nuestra estructura, nuestro soporte estructural. Tendríamos que entender que nuestro primer soporte estructural es la familia. Entonces, en los huesos vamos a encontrar siempre la información relacionada con la familia. Tiene que ver con la estructura sólida, ¿cierto? Es así entonces como las piernas van a guardar la información del movimiento, del avance. Es así como el sistema nervioso va a tener la información del futuro, de nuestra reacción hacia el futuro, de nuestro instinto más primario de cómo continuar sobreviviendo.
Y es así como podemos entender entonces el código emocional de todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, simplemente entendiendo cuál es su función. Entonces, cuando estamos frente a un síntoma, lo primero que deberíamos entender es, ok, ¿qué células son las que están aquí involucradas? Involucradas en esto que me está complicando. Por ejemplo, tenemos caspa. La caspa es un hongo que vive en la epidermis, que se estimula por la humedad y que tiene que ver con una con una sobreproducción de grasita, y este hongo no alcanza a poder consumirla completamente y se genera toda esta costra. También tenemos que entender que no solo estamos compuestos de células, también somos un conjunto de virus y bacterias y hongos y parásitos que conviven con nosotros y que también tienen su propia funcionalidad biológica. ¿Me entienden? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá, chicas y chicos? ¿No? Ok. Perdón, hola. Delphi. Sí, buenas. No, solamente, no sé si puedes terminar la idea de la caspa, o sea, en el fondo, entonces, ¿cómo llego al origen del problema? Porque hablaste de que la caspa viene de un hongo, de la humedad. Bueno, es que con ese ejemplo les quería decir cómo un síntoma es multifactorial, ¿ya? Por lo general, cuando se habla de la biodescodificación, pareciera uno entender que con una sesión basta, que pareciera entender que una enfermedad tiene un origen emocional y listo. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con el divorcio que tuvieron mis papás y punto. No, no, porque son distintas las células que pueden estar involucradas, y donde son distintas las células que pueden estar involucradas, estamos hablando de varios orígenes emocionales. Es como ganarse el bingo. Se va acumulando este conflicto, más este otro conflicto, más este otro conflicto, y cuando juntamos los 5, nuestro cerebro soluciona, y lo soluciona de manera creativa a través de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la caspa hay varias cosas comprometidas. Primero, entender qué es un hongo. Los hongos simbólicamente tienen que ver con los procesos de duelo. Los hongos llegan a descomponer. Esa es la función que tiene un hongo. Perfecto. Cualquier hongo. Ese hongo va a estar situado en unas células específicas. En el caso de la caspa, pudiera ser que sea en la cabeza. Digo pudiera ser, porque de hecho en mi caso personal me aparece mucha caspa aquí en el sector del mentón. La caspa aparece donde haya pelo, en definitiva. O sea, pudiera aparecer donde haya pelo. Si estamos pensando en que la caspa está en la cabeza, vamos a tener que entender cuál es la funcionalidad biológica de las células de la epidermis de la cabeza. Y ahí vamos a llegar a la protección. Ahí vamos a llegar a qué es la protección de la cabeza. Y ahí hay una pregunta bien interesante que podemos hacer, Delphi. Entonces, ¿quién es la cabeza de tu familia? Quizás vamos a llegar al papá. Y ahí ya vamos a ir teniendo datos precisos para poder entender entonces que el origen emocional, por ejemplo, de la caspa, pudiera, como hipótesis, porque en biodescodificación hacemos hipótesis, tener que ver con una situación de algún duelo no bien ejecutado con respecto al que era la cabeza de mi familia. O sea, por ejemplo, al papá. ¿Me entiende? Porque nuestro cerebro soluciona, y para eso nuestro cerebro ocupa los virus, bacterias, hongos y parásitos que tiene disponibles. Y si no los tiene disponibles, abre
sus canales sensoriales para que entren los virus que también están en el externo. También con la función de poder darle solución a un conflicto emocional. Por eso nos enfermamos del COVID, por eso nos enfermamos así como decimos, hoy me contagié, pero resulta que de 20 que estuvieron expuestos al mismo virus, se enfermaron 2 o se enfermaron 10, los otros no se enfermaron. Se enfermaron los que necesitaban, lo que cada uno de sus cabezas necesitaba enfermarse para darle solución a un conflicto emocional. Sí, o sea que la enfermedad no es que sea la solución. La enfermedad es la solución del conflicto emocional, es la solución simbólica. Pero el conflicto emocional se resuelve cuando se puede sanar la enfermedad, ¿no? El conflicto emocional se resuelve cuando se libera el estrés. Mira, te lo cuento de otra forma, Delphi. También nuestro cuerpo tiene dos grandes fases para poder entender el proceso de una enfermedad. La fase 1 y la fase 2, la fase simpático-tónica y la fase vagotónica. La fase 1 es la que está con alto nivel de estrés, con alto nivel de alerta, donde nuestro sistema simpático, neurológico central, es el que la comanda. El sistema debe estar muchísimo más alerta, cuando tenemos la adrenalina mucho más alta. Después entra inmediatamente el proceso de reparación del cuerpo, donde lo comanda no el sistema nervioso central, sino que el sistema parasimpático. Ahí es donde se suceden principalmente las inflamaciones. Cualquier inflamación en nuestro cuerpo tiene que ver con el proceso de reparación del cuerpo. Entramos a volver a agarrar un poquito más de calor, empieza el proceso inflamatorio, perdón, me volé un poquito, es que me cuesta leer y seguir respondiendo. Perdón, Gabriel, si es posible que me puedas decir verbalmente la pregunta, porque de verdad me confundo. Yo soy de esos que somos muy monofocales, así que perdón por eso. La segunda parte es la etapa de reparación. Es la etapa donde estamos más cansados, donde empieza a bajar el nivel de adrenalina y nuestro cuerpo se apronta a resolver lo que biológicamente sucedió. Por ejemplo, me caigo, tengo un accidente, lo primero que voy a hacer por adrenalina es ni siquiera sentir ningún tipo de dolor. Es el sistema de alerta que tenemos. Nuestra musculatura sigue súper caliente, pareciera que no nos pasó nada y con eso alcanzamos a llegar al hospital. Cuando empieza a bajar la adrenalina, empieza a comandar esta situación de recuperación nuestro sistema parasimpático y empieza a inflamarse. En esa inflamación empezamos a bajar la temperatura, empezamos a inflamarse, en esa inflamación es un edema, ese edema es una cantidad de líquidos que lleva muchos nutrientes, vitaminas y todo para recuperar, por ejemplo, esa rodilla que se vio afectada. Y la recuperación tiene una segunda etapa, que es la segunda etapa de la recuperación, que tiene que ver con la etapa cicatrizal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que hay muchas enfermedades que consideramos hoy que no son enfermedades, sino que son parte de la etapa de la reparación que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo entonces genera la enfermedad como solución al conflicto emocional. Y cuando esa enfermedad cesa, eso quiere decir, pasó por la etapa 1, por la etapa 2 de inflamación, por la etapa 3 cicatrizal, esa enfermedad termina y se ve entonces resuelto el conflicto emocional. ¿Me entiendes ahora, Delphi? Por eso es una solución. Nuestro cuerpo soluciona a través de la enfermedad. Pero, o sea, una vez que uno se cura, por ejemplo, del COVID, no sé, significa que resolvió su conflicto emocional. No creo. Significa que resolvió su conflicto emocional, sí. No quiere decir que después... Sin tener que hacer un trabajo... Sin tener que hacer
es porque tenemos la tendencia maldita o bendita a seguir sobreviviendo, sí, justamente. Pero no quiere decir que eso te exima de volver a vivir una experiencia parecida. Pero porque por ahí pueden volver la cosa cíclica. Más allá de cíclico, o sea, por ejemplo, está todo el mundo de la cronicidad, está todo el mundo de las situaciones crónicas. Las situaciones crónicas volvemos a enfermarnos en una enfermedad crónica porque en la etapa, cuando estaba la etapa de la inflamación, no termina esa etapa de inflamación, algo sucede, que es lo que se llama la epicrisis, algo simbólicamente parecido, nos vuelve a suceder, entonces este ciclo no alcanza a terminar, no llega nunca a la etapa cicatrizal, por ende es un bucle, volvemos a enfermarnos, volvemos a enfermarnos, volvemos a enfermarnos. Por si esa es la duda, ¿ya? Podemos enfermarnos de COVID quizás todos los años, pero todos los años va a ser solución a un conflicto emocional distinto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el virus de la gripe, que es súper común, yo creo que todos nos hemos agripado, ¿ya? Tiene varios síntomas. Los mocos son una cosa, el dolor corporal es otro, si te da neuralgia es otro, y cada síntoma nos va a ir llevando a la solución de un conflicto emocional en específico que vivimos. Por lo general, la gripe tiene que ver con la intolerancia a tener conflictos en el entorno. Entonces, cuando peleamos con papá, con mamá, con los hermanos, tenemos una mala relación laboral, nos enfermamos y nos llegan los mocos hasta acá. Es una situación de que ya no quiero ver esta situación conflictual. Por eso nos llenamos de moco acá si es que es un proceso de sinusitis, por ejemplo. Y cuando ya la sinusitis es crónica es porque ya olfateamos que se viene este problema de nuevo. Y de nuevo se viene. Y pucha, y tengo razón, parezco brujo. De nuevo mi mamá me va a retar por esto. Gabriel, voy a darme el espacio de leer, ¿ya? ¿Cómo podemos evitar enfermarnos si la vida está llena de cambios? Linda, buena pregunta. Buena pregunta. Porque, Gabriel, para que se produzca una enfermedad, tiene que haber un conflicto emocional. Pero no puede ser cualquier conflicto emocional. Porque si no, claro, estaríamos condenados a estarnos enfermando todo el rato, ¿no? Sobre todo en la vida como la llevamos hoy día. Tiene que ser un conflicto emocional especial. Un conflicto emocional vivido con alto nivel de estrés y que cumpla con estas 5 características. Tiene que ser vivido de manera inesperada, sentirse sin solución, vivirlo de manera dramática, no pudiendo expresarlo y habiéndolo vivido en soledad. Cuando se cumplen esas 5 características, entonces es como que nuestro cerebro hiciera un stop, así como, a ver, paremos el asunto, necesito analizar esto que está sucediendo, me dejaron patas para arriba, plop. Y ahí nuestro cerebro entonces deja guardado, deja almacenado como un potencial factor de enfermedad que tiene que solucionarse. Pero también nuestro cerebro nos da un espacio para poder solucionar este conflicto emocional. Y que tiene que ver, para explicárselo de manera muy básica y general, con un proceso que se llama la normotonía, que tiene que ver con la pasada de posta del sistema nervioso central simpático con el parasimpático. O sea, estamos hablando más o menos de jornadas. Durante el día estamos más alerta, nuestro sistema nervioso simpático está más activo. Durante la noche, en el descanso, está más activo nuestro sistema parasimpático y es el proceso que tiene nuestro cuerpo de poder volver a su homeostasis, regular, mandar las vitaminas que faltaban en todas las labores del día y qué sé yo. Entonces, si tenemos un conflicto que vivimos durante la mañana, vamos a tener hasta la noche para poder resolverlo. ¿Cómo podemos resolver un conflicto emocional? Bueno, haciendo lo que necesitamos hacer. Ojalá pudiendo eliminar alguno de esos 5 conflictos, de esas 5 características. Si vivimos, por ejemplo, un choque, es muy importante poder expresarlo, manifestarlo, encontrarle solución. Me preocupa qué va a pasar con el auto. Ok, lo mando a la grúa, lo mando a esto, lo soluciono. La artrosis cervical y lumbar, ¿qué emoción no resuelta? Te lo respondo al tiro. ¿Me entienden? Entonces, cuando tenemos la conciencia de que un conflicto emocional o bioshock se genera con estas 5 características, todavía nosotros tenemos un tiempo
cuando nos sucede algo de manera inesperada y lo estamos viviendo, por ejemplo, de manera dramática, para poder alterar por lo menos los otros 3 factores que quedan. No hacer que lo vivamos en soledad, pudiéndolo expresar o pudiéndole encontrar solución. Aquí me encanta dar el ejemplo de las personas que son religiosas, por ejemplo. Porque resulta que las personas que son religiosas tienen tanta fe y tanta creencia en su fe que son capaces de vivir una experiencia dramática, no de forma tan dramática, porque por último tienen el entendimiento de que es una prueba de Dios, tienen el entendimiento de que Dios las va a ayudar o qué sé yo. Cada uno tiene su sistema, ¿no? Su propio sistema de creencias que también tiene que ver con poder ir sobreviviendo. Entonces, es tan sencillo, Gabriel, como poder alterar una de esas 5 características para que se desactive el sistema y ese conflicto, que si bien es un conflicto que puede ser diario, me pueden pasar a chocar, me pueden echar del trabajo, me puede ir mal en el colegio, todas son situaciones que son cotidianas y que nos pueden pasar. Pero basta que las vivamos con esas 5 características para que se genere como un conflicto especial o como un conflicto que potencialmente nos puede llevar a una enfermedad, y ese conflicto va a estar guardado en las células que corresponda a la funcionabilidad biológica de lo que nos está sucediendo, ¿ya? Por ejemplo, si recibí una mala nota y me impactó ver esa nota, van a estar mis ojos involucrados. Si lo que sentí fue, oh, mi papá me va a pegar con esto, aquí sí que me mata, mi susto va a estar escondido en los pulmones o los bronquios, por ejemplo. Si lo que me dio fue vergüenza y me puse rojo de vergüenza, van a estar nuestra piel, va a ser la que va a guardar esa información. ¿Me entienden? Entonces es tan sencillo como en el minuto que sucede, poder de alguna forma desactivar estas 5 características. Por supuesto que ya debo llegar súper tarde en cada una de sus vidas para decirle esto, ya más de muchos conflictos tenemos vividos de esa forma, ya mucho de nuestra programación actual está antigua con ese tipo de vivencias. Lo que sí podemos hacer ahora es poder hacer un proceso reflexivo, poder volver a esos eventos de manera personal, a través de cualquier terapia. Personalmente, por supuesto que recomiendo la descodificación biológica, pero por lo menos llegar al entendimiento, al recuerdo de que eso lo viví con esas 5 características y sacar un aprendizaje, liberar la cantidad de estrés que tengo de ello, lograr un entendimiento, lograr darle un significado a eso que fue vivido de manera complicada, que fue vivido como un conflicto, ¿ya? El tema de la artrosis es una situación inflamatoria. Por ende, estamos hablando de un conflicto que ya se está reparando. Si es en la zona lumbar, depende de las vértebras que estén involucradas, pero pudiéramos estar hablando de situaciones que tienen que ver o con la sexualidad o con lo sagrado. Entonces, estamos hablando de un conflicto de desvalorización, porque tiene que ver con los huesos, de desvalorización sexual, lo repito de inmediato, Delphi, de un proceso de desvalorización sexual, un conflicto que tiene que ver con haberme sentido desvalorizado sexualmente. Ese es el conflicto que pudiera originar una artrosis lumbar. ¿Y por qué es artrosis y ya es crónica la situación? Porque esa desvalorización continúa viviéndose con distintas personas quizás, o quizás es una autodesvalorización. Yo ya no me siento suficientemente hombre, yo ya no, qué sé yo, cosas que pueden estar pasando por ahí, ¿ok? Les voy a dejar mi número de teléfono por si quieren hacer cualquier consulta de manera más personal. Lo voy a dejar acá en el chat. Más 569-3126-6317. Yo siempre me doy espacio de poder contestar las dudas, las preguntas, sobre todo los casos personales, si es que no se atreven a poder expresarlos acá de la siguiente forma. Delphi, las 5 características son vivir una situación de manera inesperada, ¿ya? De forma dramática, sintiéndola sin solución, no pudiendo expresarla
y viviéndola en soledad. Ojo que podemos estar repletos de gente, podemos estar en una fiesta masiva y vivir una situación en soledad de igual forma. Por ejemplo, me pasaron a agarrar el traste, me sentí abusado, abusada, me robaron el celular. Y estoy lleno de gente, fui con todos mis amigos y resulta que me sentí solo igual. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicas y chicos, para ya ir terminando entonces esta pequeña charlita? Bueno, vamos a hacer entonces un resumen. La biodescodificación entonces para mí, como una opinión muy personal, viene siendo más cercana a una psicoterapia de avanzada. ¿Por qué? Porque consta de una metodología de preguntas y respuestas que produce una inducción hipnótica para poder trabajar con la información que está en el inconsciente y en esa inducción hipnótica poder llegar a aquella primera vez que sucedió esta programación. Ir antes de la solución. Cuando llegamos a ese evento potencialmente dramático que vivió seguramente la Carola de niña, la Mariana de niña o de adolescente, observamos la historia de esa adolescente y le damos un nuevo significado. Un proceso de resignificar. Y cuando le damos un nuevo significado, cuando sacamos el aprendizaje de esa situación, obligamos a nuestro cerebro de hoy a volver a adaptarse con esta nueva información que implantamos. Y en esta nueva información que implantamos, en esta nueva adaptación, se suspende, se cancela o empieza la remisión del síntoma como un efecto colateral. Es sacar el problema de raíz. ¿Ok? Entendiendo que las enfermedades que nos complican en nuestra adultez, por lo general, son multifactoriales, por lo general no tienen una sola raíz, tienen varias raíces. En el mismo ejemplo que daba Gabriel, por ejemplo, si estuviéramos hablando de las vértebras especiales que tienen que ver con la sexualidad, pudiéramos estar hablando de una desvalorización, primero, una desvalorización sexual, segundo, y ahí estamos hablando ya de dos eventos distintos, porque esa desvalorización estructural en su columna vertebral pudiera ser una situación, por ejemplo, transgeneracional. ¿Ok? Y es así como se produce la magia de la biodescodificación. Es entender el propio proceso de adaptación que tiene nuestro cuerpo y generar una nueva adaptación basada en una nueva información. Es así de simple. ¿Toda enfermedad puede ser biodescodificable? Por supuesto que sí. ¿Toda célula tiene su código? Por supuesto que sí. ¿Todo problema puede ser biodescodificable? También. Porque para nuestro cerebro tener un problema es igual a tener una enfermedad. Igual se acelera el corazón, igual nuestro cerebro tiene que solucionarlo. Para nuestro cerebro es lo mismo. Discutir con la mamá o estar resfriado es exactamente lo mismo. Tiene que solucionarlo con las herramientas que tiene. ¿Cuáles son esas herramientas? Subir o bajar hormonas, subir o bajar la presión arterial, subir o bajar la temperatura, regular la homeostasia de nuestro cuerpo. Esas son las herramientas que tiene nuestro cerebro para poder lidiar con esta reacción que tenemos frente al estímulo externo. ¿Ok? Ha sido un gusto tener su presencia, chicas y chicos. Como les dije, dejé ahí mi teléfono celular, que pueden hablarme por WhatsApp. Siempre me doy el tiempo de poder ir contestando. Los dejo cordialmente invitados para todos los que quieren aprender la terapéutica que hay detrás de la biodescodificación. En septiembre comenzamos junto con Paula Rojas la formación para convertirse en experto en biodescodificación y terapéutica emocional. Es un diplomado de 10 meses, muy bonito, donde van a salir completamente seguros y seguras de poder
tener la biodescodificación como herramienta para poder atender pacientes. Es un diplomado intenso, es harta información, son 2 sábados al mes durante 10 meses que van a estar aprendiendo todo lo que necesitan para poder convertirse en terapeuta en biodescodificación, ¿ya? También, si quieren esa información, me agregan al WhatsApp y yo se las envío. Un abrazo enorme, chicas y chicos, un gusto de su presencia. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Claudio. Chao. Chao. Gracias, chao.